ocurren en diputados, como el fallo de la Corte hoy, hablan de que las instituciones están funcionando, que funcionan cada uno con su rol, como decía antes, y que nuestra tarea no pasa por discutir o opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. Y eso es lo primero que, por más que parece obvio, creemos importante ratificar, que en la Argentina de hoy, en la Argentina que estamos viviendo, lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Y en ese sentido creemos que el fallo permite, en lo que tiene que ver con lo domiciliario y también con lo no domiciliario, terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos 4 meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Por lo tanto, se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. En segundo lugar, también deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante porque también da certidumbre sobre ese punto. Y por último, que tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. Mañana saldrá publicada la convocatoria en ese sentido, para poder ya normalizar la discusión hacia adelante. Eso respecto al primer punto. En segundo lugar, creemos y ratificamos que este fallo confirma de alguna manera que nosotros tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda, ya hace varios años, producto de malas políticas, producto de muchos años también de distorsiones, de mentiras y hasta, en nuestro entender, estafa al final del día, porque sin energía nosotros no podemos crecer como país, sin energía no hay futuro para el país. Y eso nos ratifica también, como decía, la necesidad de trabajar en la consolidación de un acuerdo federal energético con las distintas fuerzas políticas, con los gobernadores, a quien queremos agradecer por la activa presencia en el debate que han tenido en los últimos días, con las fuerzas legislativas, como decía, con la sociedad civil, con el sector empresarial. Tenemos que lograr, a partir de ese diagnóstico que en todo este debate ha quedado claro, que tenemos un problema. No hay ningún sector que no reconozca que tenemos un problema muy relevante en este tema y que tenemos que trabajar todos juntos en encontrar la solución para lograr, como decía, por un lado un sistema tarifario que sea justo, que sea equitativo, que tenga el criterio federal y el criterio de protección de los sectores más vulnerables. Y en ese sentido creemos muy importante también la ratificación de la tarifa social, que fue una de las políticas más importantes que hicimos en estos meses de transformación del sistema energético y tarifario. Y por otro lado también generar aquellas reglas de juego, incentivos y normativas que permitan que haya inversión en el sector energético, no solamente en los temas convencionales, como puede ser petróleo, gas, la potencialidad de vaca muerta en lo no convencional, o también lo que hemos impulsado en estos meses, que son las energías renovables. Como decía, es muy importante el fallo que puede clarificar a futuro la cuestión de los amparos, las cautelares y la judicialización del tema tarifario. En ese sentido, clarifica muy bien qué rol le compete a cada uno de los 3 poderes en este tema y la idea de poder ir ordenando el tema de las cautelares y los amparos para que eso no sea un impedimento para que se pueda definir una política energética consensuada y, como decía, justa y equilibrada para poder ir creciendo y mejorando la capacidad de este país en términos energéticos. Sabemos en ese sentido que es un desafío muy grande como sociedad que tenemos por delante, dar ese debate a la altura de la verdad, a la altura de la justicia, a la altura del entender, de mirar a largo plazo y no mirar el corto plazo en la discusión.
Creemos que hay muchas señales en estos meses de que hemos podido discutir algunas cuestiones en ese sentido en conjunto con otros sectores, como fue la salida del default o como fue la reparación histórica de los jubilados. Creemos que también hay una oportunidad para poder lograr un acuerdo más general en este sentido y en eso hemos estado trabajando en los últimos días, recordando también el acuerdo que firmaron todos los candidatos a presidente, los principales candidatos a presidente, creo menos el Frente para la Victoria, con los exsecretarios de Energía el año pasado. Y ahí hay una base de guía de trabajo que venimos trabajando desde que asumimos, pero que puede servir también para profundizar esa necesidad de una búsqueda de un acuerdo más general. Así que eso es el primer mensaje más general, llevar tranquilidad. Creemos que esto es parte del proceso institucional que era necesario en este tema y desde ya abiertos a todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gonzalo Asís, de TN. ¿Cómo le va, Gonzalo? Dos preguntas muy cortitas. La primera, en su momento el ministro de Economía, de Finanzas, Alfonso Pratgay, había dicho que si quedaba suspendido la corrección tarifaria de acuerdo a la decisión de la Corte, esto iba a significar un recorte para la obra pública. Si bien no ha sido en la totalidad de la masa, saber si esta suspensión, esta anulación que fijó la Corte para el usuario residencial va a tener un impacto en la concreción de obra pública que tiene plasmada el Gobierno. Y la segunda pregunta, ahora que ya está el fallo judicial y el tema está zanjado, si usted pudiese volver atrás o si el ministro Aranguren pudiese volver atrás en el tiempo y volver a plantear el tema de la corrección tarifaria, ¿lo harían de la misma manera? Bien, respecto al primer tema, justamente lo residencial, para que la gente entienda un poco, es el 25% de lo que es el ingreso extra que hubo en este tiempo por el nuevo marco tarifario. Y eso obviamente representa un costo fiscal que es menor a que si hubiera sido 100%, que eran los escenarios que analizó tanto Alfonso como otros funcionarios. Y evidentemente, por una razón básica, eso va a haber que sacarlo de otros lugares, sea la obra pública u otros gastos, porque está claro que en el camino de ir reduciendo el déficit, para poder ir reduciendo la inflación y a partir de ahí mejorar también la actividad económica y la situación fiscal en general, vamos a cumplir la meta del 4,8% de déficit fiscal este año, bajándolo significativamente, pero va a ser necesario poder corregir. Pero claramente no es el escenario más negativo que se podía haber dado si se retrotraía el 100% del aumento. Respecto a lo otro, primero que creo que la discusión contrafáctica de mirar para atrás en este momento para nosotros no es prioridad. Lo que queda claro en el fallo también, si ustedes lo leen y vale la pena, creo, analizarlo, es que claramente la obligación de hacer audiencia pública que plantea lo basa en una interpretación de la ley, no en una ley explícita que decía eso. Esa interpretación, por un lado, ayuda a clarificar hacia adelante, como decía antes, para poder tener ya un criterio más sólido como parte de muchos de estos desajustes que se fueron haciendo en los últimos años a un sistema energético como tal. Para ser concretos, incluso el sistema tarifario vigente anterior a nuestro aumento se basa en una resolución del 2014 que no tuvo audiencia pública. O sea, en algún punto creo que es una mirada de tratar de ir clarificando hacia adelante el proceso, pero está claro que es una materia muy discutible, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo, pero ya igual es abstracta la discusión, que el marco normativo permitía claramente ese mecanismo que se utilizó. Pero ahora lo importante es mirar para adelante. Hola, buenas tardes. Nicolás Trinchero, Radio del Plata. Para el ministro no le voy a preguntar acerca de si piensa renunciar, porque ya dijo que solamente lo haría en caso de que se lo pida el presidente, pero teniendo en cuenta lo que acaba de pasar y sumado a las críticas que se reciben de acuerdo al tema de las acciones de Yel, yo le quería preguntar cómo se siente usted mentalmente, ¿está cansado? ¿Esto lo frustra? ¿Lo hará cambiar de opinión respecto de lo que viene pensando en cuanto a cómo llevar adelante la política energética? Bueno, mentalmente me siento bien. El otro día estuve 10 horas en el Congreso, así que eso me permitió demostrar que
podía aceptarlo y pasar el tiempo y contestar todas las preguntas. Yo formo parte de un equipo, este equipo lleva adelante una política que, como dijo el jefe de gabinete, es lograr tener la energía que el país necesita para su desarrollo. Ahora tenemos una clarificación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que para nosotros era una interpretación de los mecanismos para poder lograr un aumento del precio del gas en boca de pozo. Ahora hacia adelante conocemos qué es lo que hay que hacer. Como dijo recién el jefe de gabinete, mañana mismo estamos emitiendo una resolución para convocar a una audiencia pública justamente para empezar en función de esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, seguimos trabajando con el objetivo final de tener energía. Esto es lo que nos tenemos que poner todos como objetivo principal, lograr lo que hoy estamos importando que se pueda producir en la Argentina, mejorar la calidad del servicio, de prestación de servicio tanto en electricidad como gas y generar las condiciones para que haya más inversión en el país y que podamos extraer los recursos que nuestro país tiene y estamos desaprovechando. Silvia Mercado de Infobae, ¿qué tal? Hola, Silvia. Dos preguntas tenemos para hacer. Una, ¿cómo queda finalmente entonces las tarifas de los usuarios no residenciales? Porque según lo que tenemos entendido, el fallo habla de usuarios residenciales y anula por las resoluciones con los aumentos a los no residenciales. Por lo tanto, no entendemos si será 500%, como decía la resolución, o la tarifa plena original. Después me gustaría saber cómo es que digamos, si hay responsables políticos y técnicos de la realización de las tarifas, porque creo que esto es lo que ha provocado gran confusión en la población y gran desconcierto, incluso en muchos niveles técnicos. Y perdón, si fuera posible también, me pide aquí Jorgelina de Rosario, si tienen idea de cuál es el costo fiscal de esta decisión, de este fallo que tomó la Corte Suprema. Serían tres, perdón. Muy bien, a ver, arranquemos por la del medio. La cuestión, me parece que vuelvo al punto de origen de lo que dijimos. Lo que vivimos hoy con este fallo es un capítulo más. Esperamos que un capítulo que ayude a ir dando certidumbres sobre un tema que viene con enormes problemas hace muchísimo tiempo. Las primeras veces que se han querido aumentar el gas y que se ha frenado por problemas de cautelares, creo que fue en el 2004, en ese momento el ministro Lavagna con Néstor Kirchner, que generó amparos, después así sucesivamente durante mucho tiempo, reflejando que hay un problema que es más profundo que la discusión de un funcionario u otro funcionario, una decisión u otra, que es que la Argentina, luego, sobre todo después del 2001, en muchos de estos temas, no pudo dar una resolución a un marco normativo que estaba diseñado para un sistema económico y que después, al cambio de sistema económico, no se pudo adaptar ese marco normativo. Lo que hemos encarado desde el 10 de diciembre, con el presidente a la cabeza, es el poder, primero, sincerar que tenemos un problema. Recuerden en diciembre, conferencia de prensa de Juanjo, hablando de la emergencia eléctrica y la emergencia energética que teníamos, habíamos y vamos a seguir teniendo durante muchos años probablemente problemas producto de la falta de planificación, producto de la falta de mejoras normativas, producto de la falta de acuerdos políticos estructurales y una mirada de largo plazo que nos diga cómo hacer como país, como decía él recién, para tener más energía, para poder acompañar un crecimiento que creemos que va a ocurrir en la Argentina. En ese sentido, lo que ha pasado en estos meses es parte de ese proceso, que creemos que va en la dirección correcta de tener un sistema que funcione mejor, que promueva más inversiones y que al mismo tiempo sea justo para los consumidores. En segundo lugar, está claro, no sé si querés ahondarlo vos, pero digamos, lo que hace es una suspensión parcial, una anulación parcial de la resolución de aumento, deja fuera a los no residentes, no domiciliario, explícitamente, y deja claro que esto no tiene que ver con eso, con lo cual ratifica que está vigente el cuadro tarifario nuevo con el tope de 500% para lo que es comercial e industrial. Y la tercera, ya me olvidé, porque eran muchas. El costo fiscal. Lo vamos a precisar cuando terminemos de estudiar bien, para no decir un número por otro, pero de vuelta, creemos que es un
un porcentaje de lo que eran las cifras que estaban circulando como potencial costo fiscal. Pero preferimos ser precisos en eso una vez que tengamos bien el estudio a partir de toda esta nueva situación. No sé qué es ampliar. Hola, buenas tardes. Silvina Grandimarte de Radio La Red. Bueno, la verdad es que el trabajar en radio a nosotros nos lleva a ser muy claros en qué es lo que pasa con los consumos también para los residenciales, porque a todos nos preguntan, ¿cómo termina esto? Y la verdad es que sería interesante si ustedes por favor pueden dar una serie, para una síntesis para la gente que dice, mira, pero yo pagué, no lo pagué en 2 veces, lo pagué de una vez, ¿qué hago? ¿Cuándo se va a retrotraer? ¿El gobierno me va a seguir subsidiando a mí? ¿Va a subsidiar a la empresa privada? Por favor, ¿podrían aclarar esto? Como no, como primer punto, lo que queda claro es aquellos que pagaron la factura, que son la inmensa mayoría, más del 80% de lo que era la factura de mayo-junio. Las facturas de julio mucho menos, les va a llegar una nueva factura. Y esa nueva factura va a estar acorde a este fallo judicial. Y en general va a ser una factura menor a lo que había pagado, y si ya lo pagó tendrá una nota de crédito por la diferencia. Respecto a lo general no hay un cambio, todavía lo que vamos a plantear, y eso se va a poder clarificar mucho, posiblemente cuando de acá a 20 días presentemos en la audiencia pública para dejar bien claro a todos el marco tarifario de ahora en adelante. Pero sí es muy importante resaltar algo que recién preguntabas, que es, aún con el cuadro tarifario que fue anulado hoy, gran parte de la energía eléctrica, casi 2/3 y más de 1/3 de la energía de gas, es subsidiada por el Estado. Eso se mantiene, lo que se da es hecho un camino progresivo de ir yendo a un sistema que, por un lado, proteja al más débil a través de la tarifa social y, por otro lado, que aquel que pague de acuerdo a su consumo. Es importante resaltar un tema que lo hemos dicho en los últimos tiempos. El 10% que más recibe de facturas de gas consume 20 veces más que el resto. O sea, esto también es muy importante. Las facturas más altas en general están asociadas a consumos más altos, en un país donde el 40% no tiene gas de red. Y esto también es importante entender. Si queremos llegar, como estamos trabajando con el gasoducto en el norte y todo lo que hace falta hacer para llegar a donde no se llegó con el gas, hace falta inversiones. Para hacer inversiones hace falta que haya un marco predecible y haya regla de juego y haya un trabajo que vaya permitiendo que esas inversiones se realicen. En ese